Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Liderazgo 2030. Este es el espacio para que los líderes del año 2020 nos expliquen qué aprendieron de otras crisis, qué aprendieron de la última década, para que los que van a ser líderes en la próxima década, en el 2030, puedan inspirarse y puedan liderarnos, guiarnos hacia un camino mejor, especialmente en estos tiempos de coronavirus, ¿no? Que es un cambio completo de era. Creo que estamos ante un cambio sin precedentes, por lo menos en la generación de los que estamos vivos, y para ello vamos a entrevistar a personas que tienen una gran experiencia y sobre todo unos valores humanos. Grandes de esos valores humanos tiene la cocina, la gastronomía, súper importante en todas las culturas, pero si en alguna cabe más, en la cultura mediterránea, en la cultura latina. Y para ello traemos a una de las mayores expertas en tendencias, una de las mayores expertas, es profesora, es speaker, es Eva Ballarín. Eva, bienvenida a Liderazgo 2030. Hola Luis, muchísimas gracias, un placer estar en tu casa. Gracias por invitarme. Eva, ¿cómo estás viviendo estos días de confinamiento? Pues yo creo que como todos, ¿no? Con la palabra que ahora tenemos más encima de la mesa, que es incertidumbre. No sabemos lo que está pasando realmente, no sabemos lo que va a pasar y no sabemos en qué escenarios nos vamos a encontrar en el momento en el que tengamos que reabrir nuestros negocios, en el momento de la reapertura después del confinamiento. Esa es la sensación que tengo y creo que es la que comparto con la mayoría de las personas, la incertidumbre. La incertidumbre no se puede medir y el riesgo sí, ¿no? Yo creo que ese es el gran momento. Pero más allá de riesgo y de incertidumbre, ¿qué te ha emocionado en estos días, estando en casa? Pues hay varias cosas que yo creo que nos han emocionado a todos. La primera de ellas es la capacidad que tiene el ser humano de unirse cuando tenemos un enemigo común, ¿verdad? En este caso, el virus, que es nuestro enemigo común en este momento, no entiende de ninguna diferencia. El virus sí que entiende de que todos somos humanos iguales, de que todos tenemos la misma fragilidad, todos podemos llegar a tener las mismas fortalezas. Y una de las cosas que creo que ha sido más bonito es cómo como sociedad nos hemos dado cuenta de que tenemos unos valores universales, el valor de cuidarnos, de querernos, de estar pendientes, de ser solidarios con aquellos que son más frágiles, en este caso aquellos grupos de población que están más expuestos o que están más en riesgo en el contagio. Y esa forma de agruparnos y de defendernos como grupo, yo creo que ha sido una de las lecciones y una de las enseñanzas más importantes que nos vamos a llevar de esta crisis. En cuanto al sector, lo que sí me he dado cuenta es la cantidad de personas y de profesionales que están dispuestos a colaborar de forma generosa, de forma altruista, en que el sector no se pare, en que el sector siga avanzando, que tomemos este tiempo de confinamiento como una oportunidad para poder aprender, para poder mejorar muchísimas cosas de nuestros negocios que en el momento de la reapertura pues van a ser importantes para poder volver a situarnos y volver a posicionar nuestro negocio a pleno rendimiento. Ya te digo, la unión de las personas y luego la generosidad de mi sector, pero yo creo que probablemente es en todos los sectores que va a hacer que vivamos este periodo más unidos y que salgamos reforzados de la situación. Luego vamos a hablar un poco de ese tema de cómo se va a regenerar este sector, cómo se va a reinventar, pero más lo que nos toca a todos los ciudadanos, ¿no? Esos valores que has hablado, grandes de esos valores se comparten en la mesa, ¿no? Tenemos unas culturas que comparten en la mesa. ¿Qué va a cambiar en nuestra tradición, en nuestro día a día gastronómico? ¿Vamos a seguir compartiendo los platos al centro de la mesa, Eva? Pues la verdad es que yo creo que lo que vamos a ver es una aceptación diferente del riesgo por parte de la población. Va a haber gente que va a seguir con el mismo tipo de vida, asumiendo cualquier tipo de riesgo que ello traiga. Van a haber otros que van a ser mucho más precavidos, va a ser gente que va a elegir con mucho más mimo y probablemente añadiendo el factor de la seguridad como una prioridad a la hora de elegir su restaurante, y van a valorar muchísimo la higiene, los procesos, la transparencia de estos establecimientos a la hora de producir y de servir la comida. Y luego
también nos vamos a encontrar, cómo no, con muchísima gente mucho más atemorizada que va a renunciar a una parte de la vida social porque esto pues, va a comprometer el estar en situaciones con más personas o en situaciones donde no tenemos tanto control sobre aquello que disfrutamos o que consumimos, en este caso los alimentos. Vamos a ver tanto a los que saldremos a la calle y volveremos a juntarnos de la misma forma que lo hacíamos, como mucha otra gente que va a optar por un periodo prudencial de ser mucho más austero en sus salidas y de no participar tanto en eventos sociales masivos o en zonas donde los aforos pues sean unos aforos altos de personas. Entonces tendremos mucha vida social en casas, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que vuelve el juntarse en casa, ¿no? Vuelve el disfrutar de otra vez del estar reunidos y hacerlo en casa. Lo cual no quiere decir que no vayamos a volver a salir, ¿eh? Somos un país de personas a los que nos encanta la vida social y sobre todo que articulamos mucha de esta vida social alrededor de la comida y de la bebida, ¿no? Nos tomamos un café, realmente no queremos tomarnos un café, lo que queremos es pasar un rato con esa persona. El café es la excusa para poder sentarnos y para poder contarnos esa confidencia, ¿no? Ese rumor o algo que nos inquieta. La excusa es el café o cuando, oye, quedamos para comer, que hace tiempo que no nos vemos, lo que menos nos importa en ese momento es lo que vamos a comer. Ahí el driver principal es ese hace tiempo que no nos vemos. Es cierto, vivimos alrededor de una mesa. Todas las grandes celebraciones humanas las hacemos siempre en la cultura mediterránea alrededor de una mesa. Los nacimientos, las grandes celebraciones, las uniones entre las personas, cuando tenemos algo que celebrar, un aniversario, siempre la mesa, ese mantel nos une y se convierte en ese foro, en ese vehículo donde todos nos reunimos y donde todos podemos compartir mucho más que una comida y que es nuestra propia vida, ¿no? Nuestro corazón, nuestras propias experiencias con nuestros semejantes. Y dentro de ese utilizar la comida o la gastronomía como excusa, se ha utilizado mucho, ¿no? Las reuniones de trabajo como excusa para comidas, para cerrar negocios, etcétera, etcétera. Hemos visto en estos últimos días que muchas de las reuniones fundamentales que teníamos que hacer no son tan fundamentales, que se pueden sustituir por una conversación, una videollamada como estamos haciendo aquí, o incluso por un par de emails, ¿no? ¿Cómo va a afectar todo esto a las habituales comidas de trabajo, a las reuniones de trabajo para cerrar negocios, etcétera, etcétera? Pues Luis, yo creo que vamos a ver un cambio bastante importante, sobre todo en el maíz, en ese segmento de congresos, convenciones, incentivos. Ese sector creo que sí que se va a ver bastante impactado, porque como bien dices, nos damos cuenta de que ya disponemos de capacidad y de herramientas para poder hacer muchísimas cosas online y que una parte de nuestras reuniones se van a mover al online. Esto es absolutamente indiscutible. Con lo cual, una parte de la clientela o del momento de consumo más va a descender. También va a descender esas comidas de negocios, es cierto que van a descender, ¿no? Porque primero, porque la inercia de la situación nos va a llevar a no comprometernos en situaciones donde haya mucha gente y después porque nos estamos dando cuenta, como tú bien decías, de que muchas veces conectándonos desde nuestros dispositivos podemos hacer exactamente el mismo trabajo, evitamos desplazamientos, evitamos riesgos y trabajamos con mucha eficacia y eficiencia también. No puede ser perfectamente sustituible. No va a desaparecer del todo, porque necesitamos foros donde establecer relaciones humanas. Ese networking personal también es muy importante conocernos. Sí va a haber un descenso en lo que es el consumo de cualquier servicio que vaya vinculado a lo que llamamos el turismo de negocio o la restauración más orientada al negocio. Sí es cierto que va a haber un descenso y sí es cierto que las empresas dedicadas al maíz, las agencias de eventos, los espacios dedicados a eventos, los departamentos de maíz de los hoteles van a tener que replantearse su propuesta de valor y su modelo de negocio porque entran factores que van a modificar la forma de consumo de esos servicios. Justo era un poco mi pregunta siguiente. En este tiempo de crisis, si convertimos crisis en oportunidad,
¿Es el momento para reinventarse para los restaurantes? Y si es el momento, ¿cómo? Absolutamente. Y la forma de reinventarse es enfocarnos hacia la experiencia. Fíjate que yo creo que a partir de ahora vamos a vivir una diferenciación, una polarización bastante importante en los modelos de negocio. Vamos a tener, por un lado, el modelo de negocio que está muy orientado al convenience, al commodity, aquello que necesitamos, que no es aspiracional, y por el otro lado, vamos a ver cómo se potencia la experiencia dentro de los restaurantes. Es decir, vamos a tener una serie de establecimientos que van a cumplir con satisfacernos unos momentos de consumo muy básicos, una comida de entrega, un delivery, pero luego una gran parte de establecimientos que van a mejorar la experiencia. ¿Por qué? Porque para atraernos al consumo presencial, a ir a consumir al restaurante, a la sala de este restaurante, vamos a necesitar mucho más que la excusa de una buena comida. Ahí es donde la parte experiencial y ahí es donde hay que reforzar mucho el servicio de sala y lo que es la interacción humana en la sala, ahí sí que va a pesar mucho. Por lo tanto, todos aquellos restaurantes que quieran consolidarse como negocios tradicionales de mesas y sillas, de sala presencial, van a tener que trabajar muchísimo la experiencia. Y vamos a encontrarnos a estos dos negocios un poco más polarizados de lo que ya estaban. Y muy ligado a ese consumo gastronómico de experiencia, España se ha dedicado en los últimos años a tratar de especializarse mucho en la gastronomía de lujo. Madrid, por ejemplo, es un claro ejemplo con una reconversión de un montón de restaurantes. Ya no hablo solo de restaurantes con estrella Michelin, sino con muchísimos conceptos, fusión y demás. ¿Cómo va a afectar a todos estos restaurantes que han abierto en el último año, en los 2 últimos años, con una inversión enorme, con plantillas enormes y con un concepto muy agresivo? Todo esto, ¿van a sobrevivir? Pues va a depender del músculo financiero que tengan, por un lado, porque todos tenemos claros de que en una primera fase de reapertura los ingresos probablemente serán menores, va a depender muchísimo de la pericia en la gestión que ellos tengan, es decir, como mejor sepan gestionar sus negocios a nivel financiero, mejor les va a ir. También va a depender mucho de la predisposición que tengan sus equipos, los equipos humanos que trabajan en esos restaurantes, de empujar también con toda la energía y toda la ilusión esas reaperturas. Eh, yo creo, Luis, que vamos a ver muchos negocios pequeñitos pasarlo muy mal e incluso también vamos a ver muchos negocios pequeñitos cerrando, porque no van a ser capaces de poder aguantar los primeros 3 meses. Fíjate, si tú tienes un negocio pequeñito con unos gastos financieros muy altos, unos gastos porque has pedido un crédito o porque tienes un alquiler de tu espacio muy alto o porque tienes un gasto de personal muy alto, porque contrataste a un cocinero carísimo, si tú tienes unos gastos fijos muy altos en este momento de reapertura, ¿vale? Que no puedes modificar, que no puedes modular, que tienes que comértelos, cuando abras y tengas menos ingresos, ahí, si no tienes un poquito de colchón financiero para aguantar esta arrancada, lo, vas a sufrir mucho, vas a sufrir mucho. Todos sabemos que en un restaurante sin pulmón, 2, 3 meses de no pago de alquiler, 2, 3 meses de no pago de sueldos o de no pago de cuotas de seguridad social es una deuda muy alta que luego cuesta muchísimo en recuperar. Estos pequeñitos que además tienen menos capacidad de hacer un marketing de escala, son los que, en mi opinión, van a ser los que van a tener más dificultades a la hora de reabrir. Las grandes cadenas o estos grupos, sobre todo creo que un poco a los que tú te refieres, estos a los que se les llama últimamente los restaurantes de 35, porque son restaurantes que no tienen un ticket inferior medio a 35 euros, estos restaurantes tienen o han tenido unas inversiones bastante potentes en los últimos tiempos en sus organizaciones, con lo cual creo que sí van a poder tener músculo financiero para poder soportar la crisis. Y además también cuentan con equipos que son muy buenos a la hora de analizar los datos, a la hora de gestionar las cuentas de explotación para poder sobrellevarlo muchísimo mejor. Y dentro del cambio que va a generar esta crisis más orientado a hablar de tendencia,
va a haber una reducción en el turismo tanto nacional como internacional, se van a cerrar fronteras. ¿Cómo va a afectar esto al concepto de restaurante fusión? ¿Vamos a volver al plato de cuchara de la abuela? No, yo creo que lo que vamos a tener ahora es la maravillosa oportunidad de poder reinventar muchísimos recetarios. Y tenemos la oportunidad de poder empezar a trabajar más con productos de proximidad. Ya lo hacíamos, pero esto nos va a dar una excusa muchísimo más potente para reforzar nuestros productos de proximidad, nuestros productores de proximidad, ¿no? Esos ecosistemas locales que tenemos en toda España y que nos proporcionan el poder tener unos ingredientes maravillosos. Yo creo que va a descender el consumo de algunos productos que vienen de fuera y se reforzará pues la promoción y la utilización de productos que son más de la zona. Ahí creo que sí que va a haber una tendencia interesante. Y creo que esa fusión que durante muchísimos años la hemos interpretado de forma obvia como como ese intercambio entre dos tipos de cocina o la incorporación de ingredientes exóticos a una cocina más tradicional, yo creo que también los cocineros, y en nuestro país tenemos verdaderos magos de la cocina y verdaderos genios que saben interpretar los sabores y las recetas de una forma magistral, creo que es el momento de poder reinventar una gastronomía nueva, una gastronomía creativa, una gastronomía que nos permita también ser fusión, tal vez fusionando cocinas como la catalana y la andaluza, como la madrileña y la valenciana. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos hacer fusión nosotros mismos de la cocina de la Costa Brava con la cocina más rural extremeña? ¿Por qué no podemos jugar también a una fusión más localista que pueda enriquecer más a nuestros productores locales y al ecosistema del sector primario de nuestro país? Justo hablando de sector primario y de consumir local, ¿dónde queda tras esta crisis la España rural, la España vacía y cómo le afecta positivamente el mundo de la gastronomía después de esto? Yo creo que la España rural, en las últimas elecciones que tuvimos, ya se puso mucho de manifiesto la importancia del campo, la importancia de nuestros agricultores, la importancia también de la ganadería, de la pesca. Es decir, en las últimas elecciones y también con las reivindicaciones del sector primario, previas a la crisis sanitaria que estamos viviendo, ya nos dio a entender lo mucho que los necesitamos y lo importantes que son en todo en nuestra sociedad, ¿no? Y creo que esta crisis, no hay mal que por bien no venga, sí también ha vuelto a poner de relevancia que no hace falta tener que ir a comprar productos a miles y miles de kilómetros de distancia cuando nosotros podemos tener una capacidad productiva interesante que nos permita que esos ecosistemas productivos sean más cercanos por seguridad, por solidaridad, por generar sociedades más sostenibles, más propias. Creo que el campo se va a ver beneficiado. Creo que estos últimos eventos sí han permitido ganar visibilidad para todos estos colectivos que están trabajando en el sector primario y también ha permitido que el resto de ciudadanos nos demos cuenta de que los necesitamos y nos demos cuenta de que un cambio de tendencia en nuestro consumo va a reforzar nuestra economía nacional, nos va a hacer ser mucho más sostenibles y también nos va a hacer ser mucho más fuertes a la hora de poder afrontar cualquier otra crisis parecida a la que hemos tenido, a la que estamos viviendo ahora. Y dentro del campo, uno de los sectores o subsectores con más tecnología y con más, donde España es más potente es el vino. En el primer capítulo hablaba con José Carlos Díez, ¿no? De cómo, pues, de los canales que tiene el vino, pues evidentemente la restauración se va a ver más dañada, pero ¿cómo ves el futuro del sector del vino, en concreto del vino español, tanto en el consumo nacional como internacional después del coronavirus? Pues no sé cuánto puede afectar el coronavirus al consumo. Yo creo que en principio, hecha la pregunta, no veo por qué tenga que haber un cambio de consumo debido
al coronavirus. Lo que sí veo es en los últimos tiempos ciertos cambios en la tendencia de consumo, como por ejemplo que las nuevas generaciones son menos aficionadas al consumo de bebidas de alta graduación alcohólica. Estamos viendo cómo hay muchísimos nuevos vinos con menor graduación alcohólica, vinos más fáciles, vinos más alineados con una tendencia más healthy. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Una tendencia más responsable al consumo del vino. Eso es lo que veo yo, pero no creo que sea un impacto propio de la situación, sino que es una tendencia que ya veníamos viendo, ¿no? La gente sigue consumiendo vino, las generaciones más jóvenes consumen menos vino, hay un consumo más alto de otras bebidas como las cervezas o sobre todo bebidas que han entrado un poco exóticas, ¿no? Pues las kombuchas, por ejemplo, ¿no? Que están ganando terreno y que también están quedándose con una cuota del público. Y ahora, si tomamos un avión virtual y nos vamos a Latinoamérica, que yo sé que tienes experiencia allí, yo he tenido la suerte de vivir y conocer allí unos cuantos años. En Latinoamérica, como bien sabes, es súper importante el tema de la comida informal, digamos, es decir, poder comer en un mercado, en una calle, toda esa economía alrededor de la gastronomía de diario, ¿no? Por así decirlo. ¿Crees que esta crisis, que también es una crisis de higiene, va a afectar a un cambio en la manera de comer en Latinoamérica? Yo pienso, Luis, que todas las sociedades tienen una forma de vivir diferente, ¿vale? Nosotros no vivimos como los suecos no viven como la gente que vive en Cabo Verde, y los de Cabo Verde no viven como los brasileños, y los brasileños no viven como los canadienses. Entonces hay unos usos y unas costumbres de cada una de nuestras sociedades, y ahí también hay la costumbre higiénica. Hay sociedades que son tremendamente higiénicas, nosotros los españoles somos muy limpios, somos gente muy limpia, muy higiénica. Cuando tú miras estadísticas de uso de jabón, por ejemplo, de uso de detergentes, España es uno de los países posicionados más arriba. Limpiamos mucho, nos gusta mucho limpiar, somos muy limpios. Hay países donde la higiene se entiende de otra forma, y todos nosotros creo que hemos visto en los últimos días, pues vídeos tremendos de mercados asiáticos donde nos da un cierto pavor el que ahí se estén manipulando cosas que luego la gente come, porque ese es un nivel de higiene que para nosotros, para nuestra percepción de la higiene, es muy bajo, es deficitario incluso, ¿cierto? Entonces hay que entender cuál es el nivel de exigencia de higiene de cada sociedad, ¿vale? Y además esto tampoco es tan global como sociedad, también va mucho por capas. Hay grupos en los que la higiene es una gran prioridad, y hay grupos en los que la higiene no lo es tanta, no se considera tanto. Yo creo que va a pasar, no vamos a cambiar tanto. Aquellos que ya éramos muy sensibles a la higiene, lo vamos a ser más, vamos a subir 2 grados en exigencia. Aquel cuya exigencia no era tanta va a subir también 2 grados, pero aquel para quien la exigencia de la higiene no era una prioridad, va a ser muy diferente el meterle en la cabeza de que tiene que ya no subir 2 grados, de que óptimamente tendría que subir 100 grados para poderse colocar en un nivel mínimo, ¿vale? Creo que es más un tema de educación de la sociedad sobre la propia higiene y sobre cómo nos manejamos, que no cómo van a cambiar. No va a cambiar tanto. Vamos a subir nuestro grado de exigencia, pero cada uno lo hará en la medida en la que ya lo tenía antes de empezar la situación. Entonces, tendremos la suerte de poder seguir comiendo quesadillas y jugos deliciosos en los mercados de México, que es una de mis grandes pasiones, la verdad, cuando estoy aquí. Esos tacos de canasta que te venden en la carretera, ¿verdad? Que te paras y te comes tus tacos de canasta con tus salsitas taqueras. A mí me encantan. Yo he vivido varios años en México. Una parte de mi corazón es mexicana. Una vez vives en México, ya esa mexicanidad no te abandona nunca. Siempre tienes un vínculo invisible, pero muy fuerte con su cultura, con su forma de ser, ¿no?
con esa alegría de vivir que te contagian, y sobre todo a los que somos del sector, pues evidentemente ese sabor a México nunca te lo terminas de quitar, ¿no? Y la gastronomía mexicana siempre se queda como un impacto muy potente en tu espectro de sabores, en ese catálogo de sabores que vamos construyendo las personas a lo largo de nuestra vida, ¿no? Cuando vamos descubriendo nuevas gastronomías, nuevos sabores, ¿no? Nuevos ingredientes. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, en nuestra primera edición de Repueblo tuvimos de invitada a Montse Struck, que Ah, ella es maravillosa. la chef del Single en Bacarises, y Sí. ella también tuvo la oportunidad de ir a México, estuvo en Guadalajara, en Rivera Nayarit, y volvió enamorada completamente. De hecho, creo que hasta incluso se llegó a plantear irse allí a enseñar sus dotes de chef. Bueno, Eva, volviendo, que yo quería preguntarte, ya que eres una líder, una super líder del 2020, imagino que parte de ese liderazgo que tienes ahora se gestó pues, en la crisis del 2008, en la década de los 10, ¿no? ¿Qué aprendizajes obtuviste de los momentos de la recesión anterior y cómo puedes ayudar a los que hoy se están gestando como líderes, que los serán en el 2027, 2030? ¿Qué consejos les das? ¿Qué aprendizaje? ¿Cómo los buscamos? ¿Cómo los alentamos? ¿Qué podemos hacer por ellos? Pues yo creo que de la crisis que ya vivimos, todos aprendimos muchísimas cosas. Aprendimos que tenemos que ser más conscientes de que puede ocurrir cualquier situación imprevista en cualquier momento y que hay que estar alerta. Y ahora mismo la situación actual, nuestra crisis sanitaria, refuerza todavía más esa necesidad de estar alerta, esa necesidad de no dormirte en los laureles, de no pensar que tu plan de negocio o tu plan estratégico ya es válido. Yo aprendí en la crisis anterior y estoy aprendiendo en esta y durante los últimos años en que no necesitamos planes estratégicos, que necesitamos ciclos estratégicos que están siempre funcionando y que se van amoldando, se van modulando dependiendo de los factores externos que nos van rodeando. Ser más líquidos, ser más adaptables, ser más ágiles en las situaciones. Eso es lo que yo he aprendido muchísimo. También he aprendido, y por experiencia personal, en que tenemos que dedicarnos a aquello que sabemos hacer y aquello que nos hace felices. Tenemos que intentar poner nuestra energía y poner todo nuestro esfuerzo en hacer cosas que den valor a los otros. Ya tengas un restaurante, ya tengas un bar, ya tengas una consultora, o bien pues hagas mi trabajo, ¿no? De divulgación, de profesora, ¿sí? Hazlo con pasión, hay que engancharse a cosas que nos apasionen, a temas que realmente nos hagan vibrar, porque es la única forma en la que aportamos valor. Esto también lo he aprendido en estos últimos 10 años, enfocarnos a hacer más felices a los otros a partir de aquello que nosotros sabemos hacer. Hemos aprendido también que juntos somos más fuertes. Hemos aprendido que el sector, cuando se une y cuando se crean asociaciones y cuando todos pensamos juntos y andamos de la mano, podemos llegar más lejos, podemos ser más competitivos. Hemos aprendido también, y gracias a la última crisis, que el turismo es una pata importantísima de la economía de nuestro país, que realmente en muchas zonas, como por ejemplo en Barcelona, la última crisis la pudimos pasar con cierta holgura porque seguíamos manteniendo nuestra tasa de visitantes bastante alta. Nuestros restaurantes, nuestros bares, nuestras tiendas, los Airbnb, los hoteles seguían estando con unas ocupaciones bastante interesantes, con lo cual esa crisis no nos impactó tanto. Ahí nos dimos cuenta de la gran importancia de este sector para nuestro país, la importancia del turismo, de ser competitivos a nivel mundial. Yo creo que hemos aprendido muchísimo. Ahora estamos aprendiendo a ser más digitales, a poder trabajar más online, a poder ser mucho más eficaces con nuestro tiempo si contamos con herramientas que nos permitan facilitar nuestro trabajo. Cualquier cambio, Luis, es un momento de oportunidad, es un momento para enfocarnos a innovar, es un momento para repensar nuestros negocios, y eso pasa por tener la honestidad
honestidad de ponernos delante del espejo y ser muy autocríticos. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Dónde no estoy mimando bien a mi cliente? ¿Qué procesos podría mejorar? ¿Cómo puedo generar una mejor experiencia? Revisamos nuestra propuesta de valor. Volvemos a ver si realmente esas ventajas competitivas que creíamos tener frente a nuestra competencia todavía son válidas, todavía son potentes. Actualizamos nuestro modelo de negocio, revisamos los recursos con los que vamos a relanzar nuestros negocios. Es un momento de una gran oportunidad para muchos empresarios, porque es ahora el momento de tener tiempo y poderlo dedicar a replantear nuestros modelos y a volver a salir al mercado de una forma más competitiva y de una forma más fuerte todavía. O sea, aquello de conocerse a sí mismo, ¿no? Y ayudar al prójimo en lo máximo que se pueda. Yo creo que un resumen de todo esto que acabas de decir respecto al liderazgo, en estos días están siendo muchas cadenas hoteleras que, sin mirar su cuenta de resultados, han abierto todas sus camas para cederlas como hospitales de campaña, para acogida a los más vulnerables. ¿Cómo ves estos movimientos, esos liderazgo puro para prestar a la sanidad pública No es nada nuevo, no es nada nuevo, no es nada nuevo. Los hoteleros es gente muy solidaria. Los hoteleros, fijaros en cualquier desastre que haya ocurrido, un tsunami, unas inundaciones, el primero que pone a disposición las instalaciones es un hotelero. Lo que estamos viviendo ahora y lo que estamos apreciando es algo que el buen hotelero lleva en su ADN. El hotelero es un anfitrión, el hotelero es alguien que te recibe en su casa y te recibe cobrándote en los buenos momentos, pero también cuando lo necesitas. Los hoteles han sido refugios de guerra, los hoteles han sido refugios de conflictos. No es la primera vez que los hoteleros muestran su generosidad. A mí me emociona muchísimo, tremendamente, ver a Quique Sarasola de Roommates, a Gabriel Escarré de Meliá, a Luis Serra de Palladium, a Hugo Rovira de NH. Me emociona tremendamente ver el gran esfuerzo que están haciendo ellos y sus equipos por mantener establecimientos abiertos, por ponerlos a disposición de la sanidad. No los ponen a disposición de la sanidad, los ponen a disposición nuestra, a nuestra disposición para quien lo necesite. Es emocionante ver también cómo muchos restauradores se están organizando para poder llevar comida a gente que más lo necesita, gente que no puede salir de casa, que no tiene acceso a salir a comprar al supermercado. Estamos viendo muchísimas iniciativas muy generosas y muy altruistas por parte del sector, viendo también cómo muchísimos profesionales están poniendo de forma generosa y entusiasta sus contenidos formativos de valor en las plataformas online, sin cobrar un euro. Toda esa generosidad ya existe en el ADN del sector y a veces necesitamos un motivo para poder mostrarla, pero es inherente, somos anfitriones, queremos que la gente sea feliz, la ayudamos a crear momentos felices en su vida. Y es absolutamente fascinante ver cómo muchísimos profesionales y los grandes líderes de la industria de este país se han volcado sin ningún remilgo, sin ninguna duda, a poner a disposición de todos nosotros sus mejores recursos. Confío en que tomemos nota y hago un llamamiento a este verano, esperando que todo sea normalidad dentro de lo que cabe, que llenemos esos restaurantes y esos hoteles como agradecimiento a esa emotiva, ¿no?, puesta a disposición de la sociedad de los más vulnerables de estos espacios. Bueno, Eva, yo para despedirme, ya que no solo eres una líder, sino que además tienes gran corazón y gran humildad y sobre todo una gran pasión en lo que haces, me gustaría que dieras un mensaje de ánimo para todos esos que van a liderarnos dentro de 10 años, para todos esos que nos lideran ahora y para toda la sociedad en general, en estos momentos, en estas semanas que nos quedan por delante, incluso meses que van a ser duros. Un mensaje de ánimo. Pues el mensaje de ánimo es mantener la sonrisa, que es la mayor arma que tenemos en nuestro sector, el sector de la felicidad. La sonrisa es una de nuestras mayores armas. Mantener esa sonrisa en la cara, pero también en el corazón. Los que ya tenemos una edad, empezar a pensar que nuestra función ahora mismo es la de ser facilitadores del futuro,
y animar a todos esos líderes próximos, a esa generación que van a ser los que tomen decisiones en muy poquitos años, que pidan paso, que no nos pidan permiso, que nos digan cómo quieren que vayamos trabajando nosotros ya para ese sector, para ese turismo, esa hostelería y esa restauración que ellos quieren en su futuro. Mi generación en este momento solo tiene la obligación de ser el facilitador de que las nuevas generaciones, los nuevos líderes encuentren el camino lo más despejado posible para poder cumplir el sueño de cómo quieren ellos que el día de mañana sea nuestro sector. Así que nos animo a todos a empezar esta conversación, a empezar a buscar, a pensar, a soñar y a hacer realidad cómo queremos que sea la hostelería y el turismo del 2030. Eva, maravilloso. Yo por lo menos hoy me siento mucho mejor, mucho más contento. Has convertido mi confinamiento en un lugar mejor, en un espacio mejor, tanto físico como mental, incluso emocional. Os voy a poner a todos en los comentarios las redes sociales de Eva y por supuesto su página web evaballarin.com, que es un blog, que es una auténtica explosión de mezcla de tendencias de restauración, de hotelería, del turismo en general. Espero que la podáis seguir y sobre todo, Eva, muchísimas gracias por ceder este tiempo, es lo más maravilloso que tenemos, tu tiempo y tu energía para que este proyecto pueda salir adelante y para que esos líderes del mañana se nutran de personas como tú. Muchísimas gracias. Un abrazo Muchísimas gra virtual. Gracias, muchísimas gracias, Luis. Ha sido un placer charlar un ratito contigo y nos vemos cuando salgamos del confinamiento para darnos ese abrazo gigante que tantas ganas tenemos de darnos todos. Y un brindis con un buen vino. Por supuesto. Muchas Muchísimas gracias. gracias.